pueden hacer. Acá, por ejemplo, se va a describir como una imagen mixta. Primero yo voy a decir, se observa una vesícula piriforme, ya, voy a describir las medidas, pero fundamentalmente voy a describir las características de la ecogenicidad. Por ejemplo, en este caso yo diré con un contenido mixto o un contenido heterogéneo, donde observamos contenido anecoico, isoecoico y un contenido hiperecogéneo. ¿Vale? Entonces, acá, ¿cómo describo? Yo voy a hacer prioridad al cuadro que tiene mayor riesgo a complicar. En este caso voy a observar que se observa imagen isoecogénica compatible con vaso biliar y la presencia de una imagen hiperecogénica de bordes circunscritos que mide 13 milímetros que proyecta sombra acústica posterior. Ya estoy describiendo que tiene vaso biliar y tiene un cálculo, ¿no? Entonces la forma como deben describir. Contenido mixto, por si acaso. Ahora sí, hablemos de lo que es colecistitis aguda. En el tema de lo que es colecistitis aguda, en todo proceso obstructivo, en todo proceso abdominal donde existe, digamos, un cuadro abdominal agudo quirúrgico, el patrón común es la obstrucción. Primero hablamos de lo que es la colecistitis por un lito enclavado en bacinete. El apendicitis un coprolito o la hiperplasia. ¿Okay? En el tema de la obstrucción intestinal, obviamente la torsión intestinal hasta la intususcepción, o bridas o adherencias, pero todo es obstrucción. Ese es el principio fisiopatológico. En este caso, tenemos el primer punto que es el enclavamiento del lito en bacinete. En este caso, como podrán ver, es evidente el enclavamiento del lito en bacinete, ¿verdad? Pero ¿cómo corroboro si está o no está? Le hago cambiar de posición al paciente, ¿no? De izquierda, derecha, ya le hago parar y le vuelvo a tomar en la misma posición. Si este cálculo se va al fondo, es una colelitiasis, pero sin embargo, si se mantiene pese al cambio de postura, es una colecistitis. ¿Ya? Primer criterio ecográfico, es lito enclavado en bacinete. Debido a esa obstrucción, la vesícula va a ir distendiéndose, prácticamente distendiéndose, pero en el entorno de el secuestro del líquido, mayor secuestro del líquido biliar. Y esto va a provocar que el diámetro transversal se vuelva mayor a 4 centímetros, ¿no? Y esa sobredistensión va a llegar a producir el reclutamiento de mediadores inflamatorios, ¿ya? Y células proinflamatorias, y van a llegar a producir el tercer evento fisiopatológico, que es el engrosamiento de la pared vesicular. Y el engrosamiento de la pared vesicular tiene que ser mayor a 4 milímetros. Y por último, tenemos lo que es el Murphy ecográfico positivo. Recuerden que les decía hace un momento, el signo de Murphy, Bloomberg o todos los signos de irritación peritoneal es como si nosotros tuviéramos acá una vela, ¿no? Y yo les colocara la mano, ¿no? No creo que nadie aguante más de un par de segundos. El reflejo natural va a ser el contraer la mano para evitar mayor dolor, ¿no? Entonces lo mismo sucede. Cuando nosotros presionamos, estamos presionando sobre esa superficie inflamada. Y el músculo estriado, ¿cómo va a responder? Con la contracción, ¿no ve? Entonces al contraerse el paciente va a hacer eso. Entonces, ¿cómo lo definimos Murphy? La suspensión súbita brusca de la inspiración, mientras que el explorador presiona a nivel de lo que es la línea media clavicular, reborde costal. Ese es el signo de Murphy, ¿no ve? Clínico. Pero ese signo de Murphy clínico lo hacemos a ciegas. ¿O alguien está seguro de que ahí está la vesícula? Porque recuerden que el ser humano es un mar de variantes anatómicas, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, no podemos tener la certeza de que está ahí la vesícula o el fondo vesicular o el punto cístico. Entonces, ahí viene una alternativa ecográfica, que el signo de Murphy ecográfico es más sensible que el signo de Murphy clínico, por si acaso. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque al colocar el transductor,
ustedes están visualizando la vesícula. Ustedes la presionan en ese punto, visualizando la vesícula, tienen la certeza de que está ahí la vesícula, le presionan y el paciente al inspirar detiene súbitamente la inspiración. A eso se le denomina Murphy ecográfico positivo. Son los 4 signos ecográficos importantes de la colecistitis aguda. ¿Está bien? Que siempre debe estar. En la colecistitis crónica, un parámetro importante sigue siendo el enclavamiento del lito. Pero a diferencia de la colecistitis aguda, acá ya no existe distensión del diámetro transversal mayor a 4, sino existe distensión del diámetro longitudinal mayor a 10 centímetros, ¿ya? Y además hay adelgazamiento de la pared, por si acaso. Eso es lo contrario, ¿no? Pero el parámetro primordial es el lito enclavado en vacío, ¿ya? Coledocolitiasis. En la coledocolitiasis hemos dicho que es la presencia de cálculos en el coledo. Puede ser en el colédoco proximal, medial o en el colédoco distal. Cuando tenemos un cálculo en el colédoco distal, se puede complicar con una pancreatitis. ¿Lo ven? Entonces, por lo tanto, ya sabemos la etiología de la pancreatitis también. En este punto, ¿qué es lo que quiero que vayan? ¿Qué es lo que vamos a ir encontrando? Es esta imagen que estamos observando. Lo que se observa en esta imagen que les estoy resaltando, esto de arriba es el conducto coledo y el de abajo termina siendo la vena porta. A este complejo que estoy mostrándoles acá se le denomina complejo porta-hepatis, ¿ya? Que lo vamos a encontrar en el mismo punto que hemos encontrado la estrella venosa, pero un poquito más enderezándolo, y eso la próxima semana vamos a ir viéndolo, ¿ya? A ver, le voy a borrar esto. Ya, ahí está. ¿Bien? Esto es la vena, perdón, esta es la vena porta, y el de arriba es el coledo, ¿no? El conducto biliar principal. ¿Está bien? Entonces, eso tenemos que ir viéndolo. Acá, miren, este es el colédoco distal. Y acá estamos observando lo que es el duodeno y la vena porta. La porta y el colédoco siempre vienen así juntitos, por eso se llama complejo porta-hepatis. Y es en ese punto donde vamos a ir observando esto. ¿Cuánto era el diámetro normal? 7 milímetros, hasta 7 milímetros. ¿Ve? Entonces, si nosotros tuviéramos un diámetro y una característica de esta forma, miren, así en forma, el signo del embudo, algunos lo conocen, ¿ya? Esto sí es bien diferente, ¿no? Cuando tenemos este tipo de signos, eso significa que en algún punto de este segmento se encuentra un cálculo que está propiciando la dilatación de esta estructura anatómica, ¿ya? Por lo tanto, obviamente siempre, si nosotros tenemos un paciente con colédoco dilatado mayor a 7 milímetros, ¿ya? Y el paciente es colecistectomizado, ¿puede llegar a tener litos en colédoco? Sí, recuerden, colegas, que hay 2 tipos de coledocolitiasis, la primaria y la secundaria, ¿no? Lo que comúnmente los pacientes que tienen todavía la vesícula hacen coledocolitiasis secundaria, porque ese colédoco proviene desde la vesícula, ¿vale? Es secundario a una producción en la vesícula. Pero en un paciente colecistectomizado también puede ser coledocolitiasis por una formación primaria, por eso se llama coledocolitiasis primaria, porque se forma en el sitio, en el coledo. ¿Está bien? Ya. Entonces, el signo más importante en este caso en coledocolitiasis, obviamente tiene que relacionar con la clínica. Síndrome ictérico obstructivo, ictericia, coluria, acolia, más colédoco dilatado, coledocolitiasis. No hay doble, ¿no? Pero sin embargo, si el paciente está con ausencia de signos, sintomatología y colédoco dilatado y un paciente colecistectomizado, ¿justifica decir coledocolitiasis? No. ¿Ya? No se animan a decir eso. ¿Ya? El diagnóstico de elección en coledocolitiasis es colangioresonancia, no es la ecografía por si acaso. Y el diagnóstico, el tipo de diagnóstico
diagnóstico terapéutico es la ERSP. Ahí están, miren. Aquí vemos hilitos. Acá. En su interior, el complejo porta-hepatis. Síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici muy pocas veces vamos a poder hacer un diagnóstico ecográfico, ¿ya? Y esto es más endoscópico e incluso a través de la resonancia. Para que un poquito lo entendamos, ¿qué es el síndrome de Mirici? ¿Ya? Recuerden que cuando existen numerosa cantidad de cálculos, ¿ya? Estos cálculos pueden llegar a producir un aumento, si vale el término, de peso de lo que es la vesícula, propiciando de que estos cálculos lo propicien de que la vesícula llegue a producir un acodamiento, ¿no? Y en ese acodamiento entra en contacto con el colédoco, ¿ya? Al entrar en contacto con el colédoco, lo primero que va a hacer es adherirse. Y al adherirse, debido al contenido que tienen cada uno de estos segmentos, van a llegar a producir una fístula. Fístula que se le conoce como fístula colecisto-coledociana, ¿no? Que es el síndrome de Mirici. Obviamente, este síndrome de Mirici va a propiciar de que salga cálculos, como también puede llegar a obstruir por cálculos tanto pequeños como también estamos viendo aquí grandes, ¿no? Por eso se llama fístula colecisto-coledociana. Síndrome de Mirici. En el síndrome de Mirici, lo único que vamos a ir viendo es cálculos múltiples asociados a una vesícula acodada, ¿ya? Con presencia de paciente ictérico. Eso es el único dato que tenemos. Y ahí estamos observando el síndrome de Mirici. Cálculo. ¿Han escuchado el síndrome de Bouberet? A ver, bueno, colegas. Recuerden que la anatomía de lo que es la vesícula es piriforme, ¿no? Tomando en cuenta de que esto fuera el cístico, el colédoco, ¿ya? Y el colédoco, ¿dónde desemboca? Sobre el duodeno. Entonces, en este caso, esto es la ampolla de Barker, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos un cálculo gigante, especialmente lo que es en la vesícula en porcelana, ¿ya? Esta vesícula se cae demasiado y llega a entrar en contacto directo con el duodeno, ¿ya? Y por lo tanto, similar a lo que es la vesícula y el colédoco, va a adherirse y finalmente va a producir una fístula. A esa fístula se le denomina fístula colecisto-duodenal, o también denominado síndrome de Bouberet, ¿ya? Ese síndrome de Bouberet generalmente puede llegar a liberar este cálculo a través de esta fístula y ese cálculo irse hacia el duodeno y obviamente en algún punto, como están viendo acá, miren, acá, ¿qué segmento es esto? La válvula iliocecal, ¿lo ven? Y fíjense cómo se ha trancado en ese punto y ya está llegando a llegar a producir una obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal provocada por un cálculo secundario a un síndrome de Bouberet se denomina iliobiliar, ¿no ve? Entonces, un síndrome de Bouberet nos puede llevar hacia un cuadro de iliobiliar. Radiológicamente y ecográficamente existen signos indirectos, no directos. Una de las manifestaciones radiológicas y tomográficas es la aerobilia. Eso quiere decir que debido a esta fístula también va a entrar pues aire hacia la vesícula y nosotros vamos a observar aire en lo que es en la vesícula, ¿ya? Que es un signo indirecto para pensar en lo que ha hecho un paciente iliobiliar por síndrome de Bouberet. Otro de los signos, en este caso ecográficos, es la presencia del cálculo a nivel intestinal, principalmente a nivel de los segmentos intestinales altos como ser duodeno y yeyuno, ¿ya? Entonces, nada más, eso es lo único que podemos apreciar. Acá vamos a hablar lo que es la tríada de West. West significa
el acrónimo de WES, wall, que significa que es en inglés, que significa pared. Eco, que en español también es eco. Shadow, sombra. Entonces, este es el complejo pared, eco, sombra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? En un paciente donde tenemos esta imagen que se denomina la triada de West, vamos a observar la imagen hiperecogénica de la pared vesicular y posteriormente vamos a ver la imagen del eco que va a generar el cálculo y por debajo de esto va a proyectar sombra acústica posterior. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿qué estamos viendo? Miren, acá está el eco de la pared vesicular y acá estamos observando los ecos de los litos y proyectamos lo que es la sombra acústica posterior. Sombra, en este caso pared, eco, sombra. ¿Qué significa esa tríada de West? La tríada de West nos puede dar dos tipos de patologías y ambas están muy estrechamente relacionados a un factor de riesgo para neoplasia vesicular. En este caso, si el borde vesicular es regular, miren, regular, en este caso digan vesícula en porcelana, pero sin embargo, si el borde del eco es lobulada o irregular, es vesícula escleroatrópica. Eso significa que esa vesícula está lleno de vesículas, de cálculos pequeños. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Entonces, si les colocara, por ejemplo, un caso, una imagen, ¿ya? Y les pongo, por ejemplo, esto, ¿qué van a evaluar? Primero la pared. Segundo, vamos a evaluar el eco. Y cuando evaluamos eco, evalúen si es regular o es irregular. Si es regular, es vesícula en porcelana. Si es irregular, es vesícula esclerotrófica. Y obviamente, esto va a tener sombra acústica posterior. ¿Está bien? Colangiocarcinoma. En el colangiocarcinoma sabemos que es un cáncer de vías biliares intra y extrahepáticas, más que todo intrahepáticas. En este caso se habla de varios signos. Uno de los signos se denomina el signo del laberinto, ¿ya? O el signo de los caminos separados. Miren, ahí se va a cada uno, cada quien por su lado, ¿ven? En un punto central. De igual forma acá, miren, con un punto de encuentro común. Este signo, recuerden que las vías biliares intrahepáticas habitualmente no se ven, ¿o sí? Normalmente no se ven, no deberíamos verlos, pero cuando vemos este tipo de imágenes deben sospechar de colangiocarcinoma, que es un signo indirecto ecográfico. Obviamente la ecografía no es el signo gold estándar. Colangitis. En la colangitis vamos a observar el colédoco con signos inflamatorios, pero fundamentalmente con engrosamiento de la pared, ahí como vemos, ¿no? Ahora, muchos podemos, digamos, podemos un poco también confundirnos con un colangiocarcinoma, pero en el colangiocarcinoma hay vías biliares dilatadas, no ocluidas como esta, ¿ya? Habitualmente cuando hay un signo inflamatorio, alrededor del signo, del lugar de inflamación, alrededor, en la parte periférica, va a existir un aumento de la vascularización, lo cual denota que es un cuadro inflamatorio. Pero sin embargo, en este caso vamos a observar engrosamiento de la pared del colédoco, ¿ya? Pero sin embargo, siempre tenemos que relacionarlo con la parte clínica, ¿no? Acá, por ejemplo, si tenemos una tríada de Charcot o una pentada de Reynolds, más esto es colangitis, ¿vale? Tríada de Charcot, fiebre, ictericia, dolor en el hipocondrio derecho y más alteraciones neurológicas y shock, estamos hablando de una pentada de Reynolds, ¿no? Entonces, más ecografía se confirma, ¿vale? Listo, colegas. Entonces, en este caso, la ecografía es una técnica muy rápida, útil, inocua para ver las lesiones vesiculares, sí,
pero específicamente solamente se atribuye a vesícula, ojo, vesícula. ¿Ya? ¿A qué me voy? Que la ecografía es un estudio gold estándar para vesícula, pero no así para vías biliares, por si acaso. No así para las vías biliares. Ni sus complicaciones como ser el síndrome de Bouveret, ni el síndrome de Miris, ni siquiera la coledocolitiasis. No es el estudio gold estándar, pero sí para patologías vesiculares. ¿Ya? Es importante siempre hacer correlación clínica. Lejos de que algunos de ustedes van a aplicarlo meramente a trabajar como diagnóstico por imágenes, no se olviden de la parte clínica, que lejos de eso, sí, seguimos siendo médicos y debemos aplicar la parte clínica. ¿Ya? Una cosa bien importante es que no deben pensar que una estructura la vamos a localizar en el mismo corte en todas las personas, por el mismo principio que todos somos un mar de variantes anatómicos. ¿Ya? Y en este caso también es importante correlacionar con la parte laboratorial, describir si estamos ante un paciente con patrón hepático o con un paciente con patrón obstructivo, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, ustedes saben que la bilirrubina indirecta, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, incluso el tiempo de protrombina, nos pueden dar un parámetro mucho más certero que la ecografía para procesos obstructivos. ¿Vale? Por ejemplo, un tiempo de protrombina prolongado más un paciente ictérico es un paciente con coledocolitiasis. ¿Vale? Entonces no vamos a confundir con una hepatitis. ¿Vale? Bueno, colegas, eso en cuanto a lo que es la vesícula. La próxima vamos a avanzar lo que es páncreas y vaso. ¿Está bien? Doctor, una duda. ¿Qué pasa cuando, o sea, cuándo tendría que ser una medida patológica, por ejemplo, cuando